compartir algo muy importante, porque ni bien sabemos que vamos a orar al final del servicio, vamos a orar por esos milagros de sanidad que usted está necesitando, pero también vamos a orar por esos vicios, por esas adicciones, y queremos crear esa atmósfera de fe. Por eso alabamos, cantamos, por eso le pedimos al Señor en oración. Pero es importante entender algo. Toda circunstancia en nuestra vida tiene una razón. Toda enfermedad puede venir por ciertas consecuencias o puede venir por algunas otras cosas que pueden estar mal delante de los ojos de Dios. Hay personas que están atadas en los vicios, se sienten atadas. Hay personas que anhelan dejar los vicios, las adicciones, el alcohol, pero estas personas anhelan en el corazón. Pero la palabra de Dios que hoy vamos a recibir nos va a dar una claridad, un entendimiento. Por eso usted tiene que estar atento y atenta, ¿amén? Porque Dios va a traer esa liberación, va a traer esa restauración, esa sanidad. Pero primero tenemos que entender la palabra de Dios, porque es importante. Somos libres, y escuche, somos libres por la palabra de Dios puesta en obra. Amén. Eso es lo que trae libertad a la persona, por más que esté en lo más profundo del abismo, en lo más profundo de ese hueco, pero Dios lo rescata cuando esa persona toma la decisión correcta. Entonces, es importante. Yo he titulado este tema Sanos en Cristo Jesús. Amén. Le vamos a dar un aplauso fuerte a todos los que nos visitan por primera vez. Que el Señor pueda traer esa sanidad a su vida. Igualmente en el canal ICC, todos aquellos que están allí conectados, gracias al Señor, a cada uno de ellos los bendecimos. Amén. Y vamos a usar el libro de Isaías 38, versículo 1 al 5. Y saben, como introducción a este mensaje, hay algunas preguntas que surgen en muchas personas, hermanos. Y esto es importante, porque algunos dicen, ¿por qué Dios sana a algunos y a otros no? ¿Por qué Dios sana a aquellos y a mí no? ¿Por qué Dios le ha hecho el milagro a esa persona, a ese hombre, a esa mujer? ¿Y por qué a mí no lo hace ese milagro? Y son esas preguntas que surgen. Algunos dicen, ¿por qué Dios escucha la oración de otros y mi oración no la escucha? Y alguna vez quizás te ha venido esa pregunta, ese pensamiento a tu vida. Ahora, es importante porque yo quiero responder a esas preguntas, a esas dudas, a esas incertidumbres, con una historia del rey Ezequías. En Isaías 38, versículo 1 al 5, dice la palabra: por aquellos días, Ezequías se enfermó, dice, gravemente. ¿Cómo se enfermó? Gravemente. Y dice la palabra: y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden. Y subraya eso: pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Y sabes, imagínate que alguien te diga esas palabras, esas frases que no son de mucho aliento. Vas a morir. Poné tu casa en orden. Pero ahí le está dando una directiva antes.
porque él iba a morir, no se iba a recuperar. Pero dice en el versículo 2, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y oró al Señor, dice. Versículo 3 dice, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad. Y eso era verdad. Y con un corazón íntegro. Y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Imagínese esa persona. Y yo recuerdo cuando yo lloraba amargamente, cuando yo sabía que me iba a morir, me faltaban horas. Entonces yo comprendo lo que dice la palabra. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías, dice, ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. ¡Wow! 15 años más de vida. Ahora, la primera razón, hermanos, hermanas, es por la cual Dios sanó a Ezequías fue porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Dice la palabra que oró al Señor. Cuando él se enteró lo de Isaías, del profeta Isaías, lo que le dijo, dice que él oró al Señor. Dice que él le dijo, acuérdate, Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, dice en esta versión, haciendo siempre lo que te agrada. Ahora, en ese preciso momento, Isaías quizás aún no había salido del palacio del rey. Pero ahí fue cuando recibió ese mensaje de parte de Dios y fue y dijo, esto dice el Señor, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida. Eso fue lo que le dijo el profeta Isaías. Hay algo que nosotros debemos entender y esto es muy importante, hermano, porque usted tiene que entender y aprender. Y es lo siguiente, nuestros días de vida, hermanos, nuestros días de vida, dígale al hermano que está a su lado, tus días de vida, dígaselo, escuchen, nuestros días de vida aquí en la tierra ya fueron determinados por Dios. Ya fueron determinados por Dios. Escuchad. Cada uno de los que hoy estamos aquí, cada uno de los que está escuchando desde su casa, allí en este canal, cada uno, escuche, ya tenemos predestinado una hora, una fecha, un día, donde partiremos, donde nos iremos de esta tierra, a una eternidad. Amén. Y sabemos que hay dos eternidades, cielo e infierno. Ah, no, pastor, sí, algunos dicen, después de esta vida hay otra. Sí, seguramente. Escuchá, ¿no? Ahora, el salmista dijo en Salmo 139, versículo 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaban registrados en tu libro. Y esto nos da a entender que cada persona ya tiene un día y una hora, ya está determinado por Dios. Cada uno, escuche. Entonces, nuestro tiempo de vida ya fue determinado, hermano. Es posible que algunas personas pase esto, mueran antes de tiempo por sus malos hábitos. Y eso es lo que lamentablemente, mira, hay personas que ya está predestinado vivir hasta los 80, 90, que es una edad que mayormente la persona ya de anciana llega.
Hay personas que tienen pueden vivir hasta 100. Nosotros conocimos con mi esposa una abuelita en el asilo de ancianos en Córdoba, Padre La Mónaca. Allí íbamos a predicar el Evangelio y escuche, allí esta abuelita tenía 105 años y ella, pero tenía más vida que yo la abuelita. Pero escuchá lo que te digo. Esto es importante. Es posible que algunas personas mueran antes de esa edad que ya está predestinada. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por muchas razones pueden ser. Por los malos hábitos. Amén. Por los vicios. Y esto es importante. Porque si queremos ser libres de los vicios, del alcohol, de las adicciones, debemos entender que esto es importante, hermano. Puede quitarle la vida. El cigarrillo mata. Y la persona no es que sea inconsciente cuando fuma. Mire, yo he sido fumador, pero un fumador, hermano. Cuando Cristo vino a mi vida, entendí que era templo del Espíritu Santo y que debía cuidarme. Que un día iba a dar cuenta por eso. Y sabes, el cigarrillo mata. Y en la etiqueta del cigarrillo, ahí está una persona enferma de cáncer en sus pulmones, en su piel, en sus labios. Y la persona a sí mismo lo toma, lo hace. Y esto es importante, hermano, porque la Biblia nos muestra que eso mata. El alcohol destruye el cuerpo, destruye el hogar, destruye la familia, el matrimonio, su finanza, pero sobre todo enferma. Las drogas, escucha, nos acaban antes de tiempo. Impresionante lo que puede hacer en 5 meses. En 5 meses. Y estoy estudiando eso porque quiero compartirle a los jóvenes. Quiero compartirle un estudio sobre eso, hermano. Pero sabes, en 5 meses la droga puede aniquilar, envejecer a la persona. Personas que comienzan con la droga, pero después de 5 meses tienen su cerebro cortado. No le entran ideas, no razona. ¿Por qué? Porque la droga consume algo en el cerebro, pero envejece el cuerpo, lo enferma. Entonces, esto, hermano, las comidas chatarras, amén, enferman y matan. Si te gusta mucho McDonald's, eso es riquísimo. Yo me comería 30 de eso en 1 hora, pero ¿sabes qué? Te mata. ¿Cuánto entienden? La coca no hace mal. Todas esas cosas. O sea, hay hábitos que pueden acortar el tiempo de vida que ya está predestinado en tu vida. Y mucha gente, al ser indiferente a eso, siguen porque se hace un hábito. Eso me gusta, es el deseo de mi carne, y yo, hasta personas lo adoran, no pueden estar sin eso. Y es allí cuando comienzan los problemas. Yo he visto a personas y a familiares morir antes de tiempo, hermano, familiares míos a morir antes de tiempo, hermano, por los malos hábitos. Pero importante entender esto, y es posible que haya personas que mueran antes de tiempo, pero nadie podrá vivir más tiempo del que Dios ya ha determinado. Jesús dice Jesús en Mateo 6:27, dice la palabra: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo minuto o un momento a su vida? No, hermano, no lo podemos añadir. Pero entonces, si nadie puede vivir más tiempo del que Dios ya le ha predestinado para esa persona, ¿por qué Dios a Ezequiel le dio 15 años más de vida, hermanos? ¿Saben?
Eso no fueron únicamente esos milagros, el único milagro que recibió Ezequías, sino muchos milagros ocurrieron y Dios hizo a Ezequías. Escuchad, pero en cada uno de esos milagros que ocurrieron para Ezequías fue porque él dedicaba, escuchad, un tiempo para orar a Dios e hizo, y esto quiero que lo anoten allí en su anotador o en su corazón, e hizo cosas que a Dios le agradó. Tomó decisiones que a Dios le agradó, por eso fue revertido, por eso Dios escuchaba a este rey. Hubieron muchos reyes que no hacían esa voluntad de Dios. Ellos eran reyes paganos, pero Ezequías tomó varias decisiones que agradó a Dios. Por eso Dios le escuchó, por eso Dios le envió al profeta Isaías para que le pudiese decir, darle el consuelo y darle esa noticia que iba a darle, regalarle 15 años de vida. Escucha, mi amado hermano, mi amada hermana. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios le respondía las oraciones a Ezequías? En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, dice, y ahí usted léalo en su casa del contexto, dice: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que a su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, hermano. Escuchá. Hizo pedazos también él la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente lo había convertido en un motivo de idolatría. Y quiero explicarte esto. Ustedes dirán: pastor, ¿qué es eso de la serpiente que hizo Moisés? Escucha, está en Números 21:9. Moisés, cuando la serpiente, el pueblo criticó algo de Dios, ¿sabes qué? Vinieron serpientes y comenzó a haber una mortandad, comenzaron a ser picados. Pero allí en Números 21:9, allí habla que Dios le da un mandato que hiciera esa imagen para que viera la gente que por causa de eso. Y ahí tiene todo un contexto, una historia para que usted razone. Pero ¿sabes qué? Era simplemente para eso. ¿Pero qué hizo la gente? Ya la empezó a idolatrar. Pero él también hizo pedazo esa serpiente. Ezequías hizo pedazo esa serpiente de bronce. La segunda razón por la cual Dios oyó la oración de Ezequías fue porque sacó de su vida, de su casa y de su nación todo culto a los dioses falsos, toda idolatría, toda brujería, todo ocultismo, hermanos. Esto es importante. Si usted quiere que sus oraciones sean respondidas hoy, porque usted vino por la noticia de que vamos a orar por los enfermos, por esa liberación para los que están en adicciones, en vicio. Pero quiero que sepa algo. Si usted quiere que su oración sea respondida hoy mismo usted tiene que estar dispuesto o dispuesta, escuche, a renunciar a esas cosas que usted puede saber que, o se va a enterar ahora, que a Dios no le agrada. También tiene que estar dispuesto, dispuesta a ir a su casa a limpiarla de todas esas cosas. Porque hay cosas que ofenden al Señor, que impiden su milagro. Escuche, puede haber muchas cosas, hermano. Puede haber películas. Y esto es, quizá incomode, pastor, usted también. Pero escucha, prefiero decir la verdad. Hay personas, matrimonios, que todavía tienen películas pornográficas o obscenas para motivarse. ¿Y eso a Dios le agrada? No. Pero lo tienen. Películas de terror. De cuando los niños ahí llorando porque se asustan en los sueños, tienen sueños diabólicos, sueños de muertes.
Escuchá, todas esas cosas aborrece Dios. Músicas, cosas que atraen a los demonios, hermanos. Cosas que atraen a los demonios. Ezequías quitó los santuarios paganos. Hoy hay muchas personas que sin darse cuenta han abierto puerta a los demonios porque de alguna manera han sido partícipes en hacerse tirar las cartas. ¿A dónde vas, Polola? Me voy a hacer tirar las cartas con la chuña allá que tira las cartas. Fueron a consultar a espiritistas llevando prendas de ropas de un familiar a esos brujos que terminan atándolos peor a ellos, en enfermedades, en vicios, en adicciones. Cristianos que hoy y siempre, todavía creen en los horóscopos. Voy a ir a comprar la revista El Puente. Me vino la revista de la tarjeta. A ver el horóscopo, fíjate qué nos va a suceder mañana. Nosotros no somos parte de esos símbolos y esos signos. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Si queremos saber algo, tenemos que consultarlo a Dios y decirle al Espíritu Santo que el Señor nos guía. El Espíritu Santo nos guía a cada uno y nos previene cuando recurrimos a la palabra de Dios. Pero hay cristianos que todavía leen el horóscopo. Yo no entiendo todavía eso. Gente que tiene y que anda con esos amuletos colgados en su cuello, en sus manos, esos símbolos. Gente que anda con símbolos satánicos. Escuchá, buscá en Google y poné ahí símbolos satánicos y te va a dar toda la categoría de símbolos que hay satánicos. Pero hay personas cristianos que andan con todos esos simbolitos satánicos en su cuerpo. Gente que cree en esa ristra de ajo y ahí está el ajito. Es tan rico el ajo, hermano. Yo cocino con ajo todo. Pero ¿sabes qué? Ahí está la ristra de ajo. No sé si será para el conde Pátula. No sé qué Drácula irá ahí. Pero escuchá, dejan la ristra de ajo. O andan con la famosa cintita roja. Hace el hijo así, ponele la cintita y le pone, parece que no sé qué anda con el chiquito ahí, pobrecito, ahí en su frente con la cosita roja. Aunque sea roja, es verde más, no, roja tiene que ser, es contra la envidia. ¿Qué envidia? La cintita. Andan con el ajo colgado ahí en la ventana, en la puerta. Cuando uno va a cruzar se pega con el ajo ahí. Gente que cree en eso, hermano. Gente que hace pacto con los mediums para ser sanados, visitan a los brujos. Personas que hacen oración a los muertos y convocan a muertos asistiendo a los mediums. Eso es brujería. Cuando una persona hace esto, está abriendo puertas a los demonios para su vida, para su hogar, para sus familiares. Escuchar, hermano, hermana, esto es algo serio. Entonces, muchas personas andan atadas en enfermedades, en vicios, en alcohol, en drogas, porque puede estar eso. Entonces, ¿qué hace el diablo cuando uno todavía cree en esto? Visita a esta gente. ¿Sabe qué es lo que hace? Se hace un festín porque dice, este es un verdadero no cristiano, incrédulo. Es una verdadera incrédula. Porque es allí ahora donde nosotros vamos a atacar. Átenlo más. Demonios del alcohol, pertúrbelo hasta destruir su hogar. Demonios del vicio, hasta que sus pulmones se llenen de cáncer. Demonios de esto y de aquello. ¿Y sabe qué? La gente se acostumbra a vivir de esa forma. Y se hace un hábito. Entonces a la enfermedad la comienzan a creer como que, bueno, eso es algo que tienen que morir. Escuchá, Dios, el Señor Jesús,
Pagó el precio por eso. Él no quiere que estemos enfermos. Pero hay enfermedad. Pastor, pero yo nunca practiqué eso. Pero mi papá y mi abuelo sí. O mi tatarabuelo. Y bueno, hay que cortar maldiciones. Quiere decir, pastor, que yo me tengo que deshacer de esa cadenita de la tatarabuela donde había un símbolo ahí. Y fíjate, pedirle al Espíritu Santo que te guíe. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, eso es importante lo que estamos hablando. En 1 Samuel 28 encontramos el caso de Saúl. Ya el Espíritu de Dios se había ido de Saúl. Él no sabía qué hacer en ese momento. Él necesitaba una estrategia de guerra. Entonces, hermano, él necesitaba esa fórmula, esa estrategia para poder vencer. Y no podía hablar con Dios. Samuel en ese entonces ya se había muerto. Él no sabía qué hacer. Por eso decidió ir a una medium. Ahí en la palabra, en el contexto, usted va a ver el fundamento. Pero fue para hablar con Samuel. Fue a ese medium para preguntarle allí cómo debía hacer. Y aunque el que habló, parecía ser Samuel y sabía muchas cosas acerca de Saúl, incluso lo confrontó, porque usted tiene que entender esto. Mucha gente me ha dicho, pastor, estoy perturbada, porque fui a uno de estos espiritistas, a estos mediums, y fui a consultar algo y le pregunté por mi familiar muerto, pero ahí me habló, me estaba hablando, conocía, claro, porque los demonios conocen todo. Escucha, esto es importante. Saúl fue a consultar y dice que fue confrontado. Pero no era Samuel el que hablaba, era un demonio, y todo lo que ese demonio profetizó se cumplió. ¿Saben por qué? Porque cuando acude uno a un espiritista o a cualquier cosa de esta para que le hablen acerca del futuro, usted está entregando su alma, escuche, a los demonios. Y ellos se van a asegurar que todo lo que ellos profetizan se cumpla para causarle peor daño. Pero eso no es la voluntad de Dios, y eso es lo que nosotros debemos entender. Levíticos 19:31, tenemos el fundamento de la palabra de Dios. Dice la palabra, el Señor dice, no te contamines al recurrir a los mediums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. No te contamines, dice la palabra. Porque eso contamina a la persona, hermanos. Enferma, termina uno enfermándose peor. ¿Por qué me causa esta enfermedad? ¿O por qué este familiar mío tiene esta enfermedad? ¿Por qué pasa por esta situación, por aquello? Escucha, se va a terminar peor, porque le abrís una puerta a los demonios. Y esto es importante saberlo, hermano, porque si queremos ser sanos y libres de esos vicios, de esas adicciones, de esa enfermedad, usted tendrá que disponer, escuche, en su oración a renunciar. Y eso es lo que hizo el rey Ezequías. Y a depositar su fe en Cristo, solamente en Él. No porque te han dado una imagen, una esto, una aquello. Eso te va a sanar. Jamás. Nuestro Dios es un Dios celoso. Jesús pagó el precio por su salvación. ¿Cuántos están entendiendo? Pagó ese precio por la sanidad y liberación, y sobre todo la salvación. Quiero terminar con este último punto importante, hermano. Jesús llevó nuestras enfermedades. En Isaías 53, capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, dice la palabra.
Pero dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús experimentó en su carne, hermano, hermana, nuestras enfermedades, porque Él las llevó todas a la cruz del Calvario. Él recibió 39 latigazos, tanto Él sufrió. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo, la película? Dice una estadística sobre eso. Científicamente dicen que eso es lo que sucedió con Jesús. No fue nada de lo que realmente Él pasó. La Biblia habla que Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo ese, por el castigo de esa paz que hoy podés llegar a tener cuando vos te arrepientes, cuando nos arrepentimos, cuando nos deshacemos de todo esto. Escuchá, 15 años de vida. Oh, pastor, yo si hago eso voy a tener 15 años de vida. Mira, gloria al Señor. Él tiene la última palabra. Pero lo que Él quiere es que nosotros podamos serle fiel de verdad. ¿Cuántos entienden de lo que digo? Denle un aplauso al Señor. Quiero que pienses todo lo que Él vivió y experimentó por usted. Porque ¿saben qué? La gente no anda pensando todos los días en ese sacrificio. Cuando pasas por una situación en tu vida con tu familia, vos no andás diciendo, ay sí, pero Jesús sufrió más que yo. Ay, esos clavos, esos látigos, esa corona, esos insultos. O cuando te insultan a vos, a Jesús también lo insultaron. Vos no te andás acordando así. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? No todos andan acordándose todos los días de ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz por tu vida, por tu alma. Amén. Ahora, para que usted tenga sanidad física, usted necesita ser sanado en todas las otras áreas de su vida. Por eso que te estoy nombrando todo esto, porque esto es necesario. Muchos queremos recibir la sanidad. Dios está dispuesto a dar esa sanidad para tu cuerpo, tus organismos, para hacerte libre de esas adicciones, de esos vicios, de ese alcohol. Pero primero tenés que entender por la palabra lo que Dios quiere que tú hagas. Porque no se trata de que el pastor o quien va a orar por ti produzca ese milagro. El milagro se produce en la fe de la persona, en la decisión genuina que tiene delante de Dios. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Ahora, para que usted tenga esa sanidad, usted necesita ser sanado en todas las áreas de su vida. En primer lugar, porque el pecado enferma, hermano. Si usted tiene pecado, usted está pecando, usted sabe que ese es un pecado. Si usted quiere ser sano, libre, usted tiene que ser libre de sus pecados. Usted tiene que tomar una decisión. De la consecuencia del pecado tiene que ser libre. Y del poder, escuche, del pecado, porque el pecado tiene cierto poder, cierto dominio, hermano. Jesús, antes de sanar al paralítico, Jesús le dijo, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados, le dijo. Pero primero perdonó sus pecados y luego los sanó. Santiago 5:15, capítulo 5, versículo 15 dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados le serán perdonados, dice la palabra. Si nosotros queremos tener sanidad física, tenemos que creer en la cruz. Usted tiene que creer en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han leído ahí Isaías 53? Ahí usted ve y cuenta brevemente en ese contexto cómo Jesús padeció. Pero escuche, es importante, usted tiene que creer en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz como parte de nuestra salvación.
Fuimos perdonados de todos nuestros pecados, hermano. En ese momento que usted se arrepiente, en ese momento que usted toma la decisión, abre su corazón, le recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese poder en la cruz se hace en su vida una realidad, en esa cobertura sobrenatural. La persona puede ser sana en el momento que yo estaba allí arrodillado porque no podíamos, yo no podía más, no tenía esperanza, me daban día de vida, pero ahí estaba arrodillado con mi esposa. En ese momento no vino nadie a orar por mí, simplemente yo me acordé de todos mis pecados y le pedí perdón a Dios, le supliqué y le dije a Dios que si Él sanaba, le hice una promesa que la cumplí, la fui cumpliendo con la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? Sí, te lo prometo que voy a cambiar, mi amor. Te lo prometo. Diosito, si me saca de esta, te lo juro, te lo juro. Te lo juro. No hago más. Te saco de eso y después seguí con eso. Eso te condena más porque es el pecado deliberado. Conociendo la verdad, todavía lo estás haciendo. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Queremos ser sanos, tenemos que ser confrontados por la palabra. No podemos ahí sobarnos la espalda. Bueno, hermanito, ya se te va a pasar, ya esta situación va a pasar. Va a pasar cuando vos tomes la decisión correcta, porque no hay una varita mágica que te va a hacer plin como las hadas y ahí apareció tu vestidito de 15, tu vestidito de casamiento, amén, tu zapatito brillante. No, tu platito de asadito ahí, no. Todo tiene un sacrificio. ¿Cuántos entienden que es una realidad? El problema es que no queremos ser confrontados. Pastor, no vengo más a la iglesia. Vámonos de acá, vámonos. Pasa eso en las personas. Pero yo prefiero decirte la verdad porque yo me libro de algunas cosas. Porque un día te vas a parar y vas a estar frente a Dios y Dios te va a pedir cuenta de muchas cosas. Pero qué bueno sería que vos pongas por obra ahora que tienes vida, porque no sabemos cuál es el día y la hora. Hoy estamos, mañana no. No sabemos. Pero ¿por qué esperar a hacer el cambio que tanto anhela tu familia, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio? ¿Por qué esperar a hacer el cambio cuando ya estás en el último instante de tu vida, teniendo la oportunidad hoy de decir, basta con esta carne inmunda que desea esa fresquita, que desea eso? Escucha, cacheteate, pegate, carne inmunda, te reprendo. Usa el poder de la sangre de Cristo, empezar a reprender. Te reprendo tentación en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Te echo fuera espíritu inmundo. Y ahí empezar, pero no importa, este está loco, van a decir, no importa. Mira, yo te voy a decir algo, yo empecé a hacer así para ser libre, hermano. La tentación venía, fuera acá en el nombre de Jesús. Y mi hijo me mira, no somos los diablos, el espíritu inmundo le habla. Pastor, usted está medio loco. No, hermano, te hablo de una realidad, te estoy dando el fundamento bíblico. Te estoy dando la palabra verdadera y la palabra es la que cambia. Vos recibís el mensaje, lo pones por obra, vas a ser libre. Pero hoy es más fácil ser cristianos online. Amén. Porque hasta esa moda le han puesto en la apostasía actual. ¿Qué sos? Un cristiano online. ¿Para qué te crees? ¿Que voy a ser un cristiano open? Oh. Preséntate delante de Dios, vamos a ver. Si no te tiemblan las piernas. Pero ¿sabes qué? En Romanos 8:1 dice la palabra: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Versículo 2: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, porque la paga del pecado, hermanos, es la muerte, a las enfermedades. Dios llevó a su propio Hijo en un
cuerpo como el de nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Fíjese, qué tremendo, ¿no? O sea, usted hoy puede recibir el milagro que está anhelando, hermano. Escuche, usted puede recibir el milagro para su hogar. Usted puede recibirlo. Jesús pagó el precio por eso. Jesús pagó el precio, hermano. Y ¿sabes qué? Una vez teniendo a Cristo en nuestro corazón, eso ya no tiene poder el enemigo a escuchar. Esto es algo que usted tiene que creer. Usted hoy tiene que apropiarse de eso, de ese sacrificio. Pero también usted tiene que dejar de pecar. Amén. Jesús, después de sanar al cojo, en Juan 5:14, Jesús le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces, muchas veces al volver a caer, porque nuestra decisión está siendo muy light, nuestra decisión no está siendo firme en la convicción que el Espíritu de Dios le da a sus hijos. Pero usted, si usted tiene un ser querido que está pasando por las drogas, por las adicciones, usted tiene que ser esa luz. Usted tiene que confrontar, porque esa lucha no es contra su familiar, con esa persona. Su lucha no es contra carne y sangre, dice Efesios 6, sino con esos principados, con esos demonios, esos espíritus inmundos que tienen dominio en la persona, porque la persona le abrió las puertas a ese dominio. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Pero también usted tiene que dejar de pecar. Escúcheme, amado hermano. Jesús dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. ¿Saben? El pecado enferma, pero Dios perdona al corazón quebrantado y humillado. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Pero la decisión que usted tome hoy es una decisión que va a marcar la diferencia antes de que termine este 2020. Usted decide allí en su hogar, los que están viendo, escuchando, hoy aquí en la iglesia, usted decide ser libre. ¿Sabes? La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. Y el Salmo 139 muestra, más allá que Él conoce cada uno de nuestros días, conoce cuando nos levantamos, nos paramos, léalo nuevamente, reléalo. Pero ¿sabes qué? Nos muestra una realidad muy importante, que son innumerables los pensamientos tan preciosos que Dios tiene para la vida de cada persona en persona. La salvación es personal de cada uno. Entonces, usted tiene que tomar la decisión. Usted se puede apropiar del milagro para su vida. ¿Cuál es la razón de esa enfermedad? Eso tiene un porqué. El rey Ezequías tuvo que deshacerse con todo eso, limpiar, pero la palabra de Dios dice que dijo: ordena tu hogar. ¿Qué tienes que ordenar? Todavía están esas estampitas, todavía están esa idolatría, todavía están esos amuletos del año del tataratata. Todavía está eso, todavía están esas películas, esas músicas. ¿Usted todavía permite eso? Escuche, si usted quiere ser sano, sana, usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Creer, conviccionarse, porque te di el fundamento del sacrificio de Cristo para tu vida, personalmente. Y Él puede sanarte definitivamente, porque esa enfermedad no te pertenece. Esa enfermedad puede haber venido por algunas razones.
Pero esta enseñanza te tiene que dar a entender, te tiene que abrir en tu mente y en tu corazón y conviccionar que hay un Cristo que para Él no hay nada imposible. Él pagó el precio por eso. Esa enfermedad hoy se puede acabar, pero necesitas creer y apropiarte en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El rey Ezequías tuvo que deshacerse de muchas cosas. Y fue un rey que fue muy bendecido. Pero ¿sabes qué? Él tuvo que tomar una decisión firme. Solamente usted y Dios saben, puerta adentro, cómo uno vive y lo que hace y lo que permite. Pero la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra dice que se va a cumplir. Pero la Biblia dice: no traerás cosa anatema, cosa de maldición a tu hogar. Y sabes, un día escuché un testimonio de una persona que vendía drogas. Esta persona se quebró tanto porque recibió a Cristo en su corazón y dijo estas palabras: tanto daño he causado a tanta gente, niños grandes de todas las edades. Estoy completamente arrepentido. Pero esta persona decidió en su corazón no volverlo a hacer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios le perdonó? Sí, Dios le perdonó. Pero después esta persona llegó a ser un predicador muy importante, que muchos de ustedes quizás, si andan en el YouTube, lo habrán visto. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que te perdona, te limpia, te purifica, te da la oportunidad. Y es el único Dios que te puede usar. Amén. Y revertir todo lo malo que hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros nos hemos involucrado muchas veces en todas esas cosas que a Dios no le agradan?